Hola, vamos a esperar unos 3 minutos más, que es que está como entrando de varias personas y queremos como soltarlos a todos de una vez. Vale, entonces, 5 minuticos, a las 6:16. Buenos días a todos los puntuales. Por favor, regalen los 3 minutos más. Queremos esperar que entre un poquito más de personas y ya vamos a arrancar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar de Multifamily y la tendencia del futuro en Colombia. Como siempre, un placer poder compartir esos espacios con todos ustedes. Seguramente muchas personas nuevas, muchas personas que habitualmente vienen y nos visitan. Hoy estoy particularmente contento. Vamos a tocar un tema que, si bien es cierto, en Colombia es nuevo, ya viene con cierto bagaje en Europa y algunos países de Latinoamérica, y tendremos pues grandes personalidades hoy que nos van a poder dar una panorámica bastante interesante. Entonces, quisiera arrancar presentando.
primeramente a mí, para los que no me conocen, soy el director de estructuración y desarrollo de Colliers. Tengo más de 11 años trabajando en el sector inmobiliario y la mayoría de estos años trabajando con Colliers International Colombia. Y pues tengo la fortuna de compartir panel esta mañana con, vuelvo y repito, invitados que me da mucha alegría tenerlos acá. Desde ya agradecidos completamente por compartir sus conocimientos, por regalarnos unos minutos de su tiempo que sabemos que son valiosos. Entonces, la verdad creo que no hay mejor persona para presentarse que uno mismo. Entonces quisiera arrancar con Antonio de la Fuente en orden de la presentación. Antonio, cuéntanos un poquito de ti para que nuestros invitados te puedan conocer. ¿Qué tal? Muy buenos días para vosotros, tarde para mí. Os saludo a todos desde Madrid, desde España. Soy Managing Director del Departamento de Corporate Finance aquí en Colliers International Spain. Y tengo 15 años de experiencia en Corporate Finance, estructurando operaciones de inversión, fundamentalmente en el mercado residencial y asesorando a inversores institucionales en el desarrollo de operaciones de M&A y compraventa de sociedades aquí en España. Nada, encantado de acompañaros aquí y espero poder aportaros la visión del mercado de Build to Rent o de multifamily en España. Muchas gracias, Antonio. Seguimos con la representación femenina del panel. Natalia, por favor, cuéntanos un poquito de ti. Hola, buenos días a todos. César, muchas gracias por invitarme a este webinar, a mis compañeros panelistas. Qué gusto estar hoy aquí con ustedes. En este momento soy la directora de Administración de Contratos e Inmuebles para Colliers International y desde nuestra experiencia de más de 23 años y 60 años donde tenemos el ADN con Cáceres y Ferro, hemos administrado más de 15 proyectos multifamily a nivel nacional. En este momento administramos 5 y tenemos más de 1.800 inmuebles en administración, por lo que entendemos que tenemos suficiente bagaje para poderles contar un poco cómo el multifamily se desarrolla a través de un administrador profesional de sus servicios y evidentemente cómo esto impacta la rentabilidad y el desarrollo de este tipo de proyectos en el país. Muchas gracias, Natalia. Y finalmente, siempre tiene que haber un lado emprendedor, que es el que a mí me fascina, esas personas disruptivas que nos enseñan cómo realizar las cosas desde abajo con mucha creatividad y conocimiento. Entonces, Juan Carlos, bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos París, yo soy el fundador y CEO de Plura. Somos principalmente un co-living, que es obviamente pues, un ápice dentro del asset class de multifamily. Y acá pues básicamente lo que hacemos nosotros es obviamente operar los inmuebles para que maximizar sus rentas y generar algo muy importante que en el multifamily cada vez coge más tendencia y es no solo en los bienes inmuebles como el valor, sino realmente la comunidad y la experiencia, y en eso estamos trabajando muchísimo. Y adicionalmente, pues ayudamos a estructurar proyectos y también abrimos una nueva línea que es que ayudamos también a comercializar proyectos específicos para inversionistas de crowd o masivos para que puedan entrar dentro de proyectos también como una alternativa también a los temas institucionales. Muchas gracias por invitarme y pues la idea es obviamente desde mi experiencia poder complementar un poquito la visión que se tiene sobre este asset class y realmente contarles por qué creemos que sí es viable, se puede hacer y hay grandes oportunidades para todos ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Juan Carlos. Entonces vamos a ver un poquito ya adentrándonos la agenda del día, cuáles son los puntos que vamos a tocar hoy. Pues haremos un contexto general de lo que es el multifamily. Luego pues empezaremos a analizar pues las características que hacen diferente pues este negocio del multifamily, todo el tema de la inversión y todo pues ya aterrizarlo un poquito más en números y estimados de rentabilidad y cerraremos con la visión que podamos tener sobre lo que va a venir, digamos, en los próximos años, tanto en Colombia como Latinoamérica, que pues hay varios visores de este webinar que están en otro lado de Latinoamérica. Entonces, quisiera arrancar conversando con Natalia de la casa, digamos, que arranquemos desde la casa y luego venimos a los invitados. Entonces, Natalia,
hemos tenido ya conversaciones, yo creo que últimamente un poquito más intensas de acuerdo a este modelo de negocio. Yo creo que ha venido revolucionando, más que todo por la amplia oferta que puede tener, las amplias oportunidades y los diferentes asset classes que están dentro del multifamily. Pero quisiera que nos contaras un poquito de tu visión, desde la visión de la línea que tú tienes. ¿Qué consideras que es un multifamily o qué entendemos por multifamily en Colombia? Bueno, César, realmente nosotros entendemos el multifamily como una alternativa profesional a todo el sistema de arrendamientos que se da dentro de los mercados inmobiliarios, ¿no? Entonces, el tener, digamos, vamos a hacer un poquito de concepto primero, al tener un edificio de un mismo propietario, de un mismo inversionista que se pone a la renta para grupos específicos del mercado, pues lo que permite es que tengamos unos procesos ordenados, una profesionalización del servicio y de sus valores agregados frente a la renta, ¿no? Colombia se presenta en Latinoamérica como un país donde alrededor del 45% de la media de la población pues vive en arrendamiento. Entonces, el tema de multifamily lo que hace es profesionalizar todo el sistema de arrendamientos, ¿no? Tradicionalmente en Colombia pues se rentan unas unidades específicas de propietarios individuales y se generan todos unos ciclos de contratos de arrendamiento, reparaciones y demás. Y lo que hace el multifamily es esa transformación a un servicio profesional del arrendamiento, en donde yo ya no me entiendo con propietarios individuales, sino me entiendo con entidades o grupos de inversionistas que han proyectado sus multifamilies o sus edificios de multifamily bajo unos conceptos de calidad de servicio, de integración, el famoso todo en uno, ¿no? Te pongo absolutamente todo dentro de tu vivienda, desde los servicios básicos como internet, luz, cableado, hasta temas de electrodomésticos, muebles y demás. Y te garantizo que la operación de tus rentas se va a generar de una forma mucho más ágil, ordenada y demás. Entonces, para puntualizar, el multifamily en Colombia se percibe como ese arrendamiento a través de profesionales inversionistas y profesionales administradores que van a permitir que yo, por las altas tasas de interés y demás, que no puedo acceder a una vivienda propia o que realmente no quiero una vivienda propia en este momento, pueda obtener viviendas de alta calidad comparables en algunos mercados más maduras con hoteles de 5 estrellas y demás, a través nuevamente, y creo que es la frase que más me van a escuchar, de servicios profesionales de administración de la renta. No, muy interesante. Y sobre todo, digamos, yo me voy unos años atrás, digamos, cuando la tendencia no era el multifamily, sino empezaba a ser los centros comerciales de unipropiedad. O sea, vimos cómo se fue evolucionando, cómo se fue construyendo de manera distinta. Digamos, ya los intereses de un activo que es de muchas personas es diferente a los intereses de un activo de una sola persona. Y yo creo que parte de las buenas enseñanzas que nos ha dejado, digamos, el tema de las propiedades, de las unipropiedades, es precisamente que uno puede construir con especificaciones, digamos, que están orientadas a un público específico. Entonces, digamos, que no necesariamente son los edificios de apartamentos tradicionales, porque los edificios de apartamentos tradicionales pues están construidos para una visión distinta. Entonces, en ese concepto, digamos, todo el tema del Build to Rent toma, digamos, unas características específicas que son precisamente conocer a nuestro mercado, conocer a nuestro público objetivo al cual le vamos a dirigir este producto y crearlo, ¿no? ¿Qué piensas tú? No, yo creo que así como se dio la transformación de los centros comerciales donde teníamos copropiedades o propiedades horizontales y ahora tenemos centros comerciales de único propietario, es lo mismo que está sucediendo con el mercado inmobiliario residencial, ¿no? Entonces lo que vamos a empezar es a construir todos estos proyectos en zonas que quizá para un inversionista
tradicional no son tan atractivas, pero para la demanda creciente que hay de estos tipos de apartamentos sí resulta ser bastante atractivo y de una colocación rápida. Entonces, el construir para rentar lo que se convierte es una alternativa de inversión inmobiliaria bastante fuerte porque empieza a presentar unas bondades que de otra forma no tendríamos, como rentas mucho más estabilizadas, resiliencia a los cambios de los mercados, como todo este tema de la pandemia, empiezan a tener unas rentabilidades a través de los valores agregados de las propiedades que de otra forma o en la estructura tradicional no se tienen. Caso es el ejemplo pues de las residencias estudiantiles enfocadas bastante a un nicho de mercado muy joven que vienen a la capital a estudiar y ese tipo de cosas y que empiezan a generar unos ciclos de rentas muy estabilizados por semestres, por anualidades, que para el final, y lo dirán mis demás compañeros panelistas, pues en temas de rentabilidad empieza a ser bastante atractivo para aquellos que están pensando en sus inversiones inmobiliarias. Ahora, para el usuario en particular, pues este tipo de modelos lo que permite es que se preocupen menos por sus rentas, que se preocupen menos por cómo amoblar sus espacios y se preocupen más por qué amenities y por qué cantidad de valores extras tienen las propiedades frente a sus necesidades particulares. Entonces, el comprar, el construir para rentar es una opción que puede generar unas estabilidades en el mercado inmobiliario bastante interesantes y que por supuesto no estamos lejos de explorar y no estamos lejos de comprender la necesidad que tiene para la economía este tipo de proyectos. Sí, súper interesante. Yo creo que parte de hacer este webinar es ver cómo hemos visto que se han ido calentando los motores desde hace un par de años en Colombia para este tipo de activos en particular. Sin embargo, pues somos conscientes, digamos que hay países, incluso en Latinoamérica, que pues ya tienen un bagaje mayor, que ya van un poquito más adelante en esta curva de estabilización de este tipo de activos y pues no digamos España y Europa que digamos que ya tienen, digamos, un inventario más grande que ahorita pues también seguramente lo aterrizaremos con Antonio, pero cuéntanos un poquito sobre cómo ves el mercado actual en Colombia. Nos contabas que pues ya estamos administrando algunos multifamily. ¿Cómo has visto tú el sector? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo ves el desarrollo en el mediano plazo y en el largo plazo precisamente de este mercado? Bueno, el mercado de multifamily en Colombia evidentemente es un mercado incipiente, un mercado en el que estamos empezando a explorar sus bondades y a creer en ellas, pero también lo que creemos internamente es que este mercado necesita cursar un periodo de educación, le hemos llamado nosotros, en donde el inversionista extranjero, incluso el mismo inversionista local, empieza a tumbar algunos paradigmas que tienen frente a los modelos, ¿no? Entonces, en un panorama nacional donde tenemos el 45% de la población en arriendo de su vivienda, tasas de interés o tasas hipotecarias bastante altas, una clase media y alta creciente según los últimos reportes del DANE, pues es un mercado atractivo. Lo que hay que acotar bastante en este mercado del multifamily es esos esos aseguramientos que se pueden generar para que el inversionista tenga mayor tranquilidad y menor incertidumbre frente al proyecto. Con esto hablamos del tema del control de los contratos de arrendamiento, preavisos, fechas, el control del recaudo de las rentas y por supuesto, y creo que es el capítulo más grande, pues el tema del aseguramiento y el lanzamiento de inquilinos cuando no se producen los pagos que se generan. Yo creo que con el tiempo, y lo creemos más que es corto a mediano plazo, todo el ejercicio de aseguramiento en Colombia tendrá que empezar a pensar en pólizas de arrendamiento mucho más robustas y mucho más direccionados a un mercado multifamily que las pólizas colectivas actuales, ¿no? Porque esto de cierta forma lo que va a permitir es que la inversión en el multifamily tenga un menor riesgo frente al no pago de las rentas garantizado
pues a través de pólizas de arrendamiento. A corto o mediano plazo nosotros creemos que se va a dar esa curva de educación del mercado para llegar a ser un mercado maduro como podría ser en otros países, pero también creemos que al mediano y largo plazo el multifamily en Colombia va a estar bastante fuerte y que es un modelo que llegó para quedarse dentro de nuestra economía y que por supuesto va a generar los rendimientos y la estabilización que necesitamos dentro del mercado, particularmente el residencial. Listo, no, muy interesante pues tus apreciaciones y ver cómo vamos avanzando nosotros en este tipo de activos. Y pues nada, seguramente más adelante haremos como ya una disertación todo en equipo, pero te agradezco Natalia, pero me pones un punto interesante y es ver porque al final estamos empezando nosotros acá y pues tenemos incluso la oficina de Colliers en otras latitudes, como es el caso de España y quisiera ya adentrarme un poquito con Antonio, es ver cómo estamos siendo influenciados precisamente por modelos que se han venido ya afianzando en otros mercados. La última conversación que tuvimos cuando estuve en Madrid, hay algo digamos, que me interesó mucho, digamos, de lo que me contabas, y es que hay una característica similar, Antonio, entre el mercado latinoamericano actual y como hace unos años era el mercado de la vivienda en España. Era que las personas, digamos, las personas naturales, digamos, ven una segunda vivienda como inversión. Y eso hacía que una gran cantidad del inventario estuviera en muchas manos y no estuviera todavía desarrollado el tema del multifamily. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito pues, la tendencia en España, cómo lo ves en Europa y según tu experiencia en el mundo, de cómo se ha venido afianzando este modelo. Os cuento, o sea, al final en España esto es una tendencia relativamente reciente. La primera operación de Build to Rent o de multifamily la cerramos en el año 2018 y desde entonces el mercado ha crecido exponencialmente y actualmente hay más de 120.000 viviendas purely design para alquiler actualmente en marcha en España. España es históricamente un país de propietarios donde la gente que históricamente por múltiples factores ha dedicado sus inversiones, sus ahorros a comprar una segunda vivienda para destinarla a un alquiler particular, ¿no? Cuando tú ves la tasa de propiedad que existe en España, aproximadamente el 95% de todos los alquileres que se realizan en España están en manos de particulares. Cuando los fondos de inversión institucionales analizan España como un nicho de mercado donde introducir este asset class y replicar lo que están haciendo en otros países, automáticamente ven que hay un grandísimo mercado por consolidar y donde toda la gestión hasta ahora se está haciendo de forma poco profesional por particulares y sin un contacto directo con una empresa que te pueda pues dar los end-to-end services que demanda un inquilino, ¿no? ¿Por qué? Pero volviendo a por qué invierten los inversores institucionales o por qué intentan replicar en España y en algunas partes de Europa lo que ya había funcionado en otras partes de Estados Unidos. Al final, históricamente, los planes de pensiones, las aseguradoras, los hedge funds siempre habían tenido en el mercado inmobiliario el sector residencial como un mercado en el que no solían invertir y se dedicaban a hoteles, se dedicaban a oficinas y se dedicaban a centros comerciales. Cuando se establece la posibilidad y se crea un mecanismo de inversión que permite desarrollar vivienda para alquilar de forma profesionalizada y destinarla a demandantes de esta vivienda, lo que estás es permitiendo canalizar los flujos de inversión internacional a un asset class que hasta ahora había estado desaparecido. En Europa se invierten todos los años unos 300.000 millones de euros, dólares, prácticamente lo mismo, y aproximadamente el 20% de esa inversión se destina en multifamily o en build to rent, ¿no? Imaginaos la oportunidad que se genera de consolidar un mercado como el de España, donde hasta ahora todos los particulares alquilaban su vivienda, pero lo hacían de forma poco profesional. Lo que comentaba Natalia, si tú a un particular que le ofreces una vivienda con servicios, le ofreces una vivienda nueva, gestionada de forma profesional, incluso con servicios de aplicación que le permite pues, demandar, pues, oye, que le vengan a solucionar un problema que ha tenido con una bombilla, que le vengan incluso a hacer temas de delivery y solicitar
pues canguro, solicitar housekeeping. Eso al final lo que genera es un valor añadido que te permite romper con el ERV de la zona del mercado residencial y hace que la rentabilidad del producto en alquiler sea muy superior a la que obtienen los particulares. No, interesante. Parte de las cosas que me llaman la atención y tratando pues, de volver al, digamos, en el contexto mundial, una de lo que he visto es que en Europa, digamos, en la parte de Alemania, Holanda, digamos, ya venían con inventarios, digamos, ya venían con este tipo de producto mucho antes de que estuviera en España. Entonces, con base en esto, ¿cuál crees que fue como ese nicho disruptor que dijera España, listo? O sea, nos cambiamos de estrategia a nivel de fondos. ¿Cómo los fondos institucionales identifican esa oportunidad para hacer ese change en inversiones que, pues, si bien es cierto, ya venían colocando, digamos, grandes inversiones en el norte de Europa, pensar de la misma manera en España? Pues al final es desde desde el punto de vista de la oferta de productos, ya os lo he dicho, un mercado atomizado en manos de particulares, gran posibilidad de consolidar el mercado y de prestar servicios de forma muy profesional, ¿no? Y desde el punto de vista de la demanda, lo que nos encontramos es que históricamente, por motivos también tradicionales de evaluaciones de la moneda antes de tener el euro, dictaduras, etcétera, históricamente los españoles siempre habían invertido en vivienda como método de ahorro tradicional en lugar del alquiler. Pero esto es una tendencia que desde que nos incorporamos a la Unión Europea está cambiando y además se une a unas nuevas generaciones que cada vez tienen menos sentimiento de propiedad y cada vez están más acostumbrados a alquilar un coche para moverse, a alquilar una moto. Yo me acuerdo que siempre lo cuento, ¿no? Cuando era joven y me independicé, lo primero que quería era tener un coche para poder moverme por ahí. Y ahora la gente que trabaja en mi equipo me dice, ni se lo plantea, ¿no? Pues estos cambios generacionales lo que hacen al final es que la gente esté más abierta a alquilar frente a la compra, un cambio sustancial. Adicionalmente, hay aspectos no puramente generacionales, sino demográficos. Cada vez somos núcleos familiares más pequeños viviendo en el centro de las ciudades en vivienda, es decir, más gente en núcleos más pequeños queriendo vivir todos en el centro de las ciudades. La gente se separa más, se divorcia más, hay nuevos modelos de familias, de monoparentales, etcétera, que hacen pues, que necesites un número mayor de viviendas. Y adicionalmente están los aspectos económicos. Tenemos pues unos tipos de interés crecientes, unos problemas de acceso a la vivienda para un segmento de la población, fundamentalmente jóvenes, que tienen una tasa de paro elevada y que se ven obligados a demandar cada vez durante más tiempo una vivienda en alquiler y lo que desean es que esté pues, en las mejores condiciones posibles. No, bastante interesante. Y vamos aterrizando un poquito sobre tu idea y relacionado con la pregunta siguiente, vemos que también parte del estigma que he podido pues, percibir en el tema del desarrollo de este tipo de proyectos es que creen que pues, este es un producto que solo está dirigido a personas muy jóvenes o que está dirigido para nómadas digitales. Y yo creo que parte de lo que hemos visto también desarrollando en mercados más maduros es que digamos que estos grupos, es verdad que tienen una predominancia en este mercado, pero también tenemos también los senior living y tenemos varios tipos de digamos, como de proyectos dirigidos para varios tipos digamos, de personas. Entonces, yo no sé si compartes conmigo, pero yo creo que hay un poquito también que romper el estigma porque digamos, hay personas que también deciden voluntariamente, aunque sean familias de 2 o 3 hijos, también arrendar en vez de comprar y que va en medio de esa tendencia. ¿Qué opinas tú? Eso lo hemos analizado mucho desde que arrancó esta tendencia en España. Hemos gastado bastante tiempo analizando el mercado y cada vez hay más segmentos de la población y que durante más tiempo tienen por necesidad o por decisión propia que alquilar una vivienda o una solución habitacional durante un periodo de tiempo. Y eso lo hacen de forma voluntaria o no, pero cada vez más tiempo y más disperso durante diferentes etapas de su vida, ¿no? Entonces, al final se trata de darle una solución profesional en cada una de estas etapas pues aquella persona nueva, pareja que se establece, pues con una edad mayor, gente que se va a estudiar, pero por ejemplo hay segmentos y nichos muy interesantes en Madrid. Por ejemplo,
Al lado del aeropuerto pues hay para azafatas, para tripulaciones de avión, para gente que desea pues vivir cerca del aeropuerto. Al final Madrid es un hub que está muy bien conectado con muchos países de Europa, pero también con Sudamérica, y hay gente que lo utiliza como punto de conexión para vivir temporadas antes de saltar al otro lado bueno, pues al otro lado del charco, ¿no? Al final es ver qué segmentos se demandan más y dar una solución profesionalizada. Por ejemplo, parecerá mentira, pero en España los segmentos más rentables muchas veces son las familias, ¿no? Familias que desean vivir en un piso de magníficas condiciones y que a lo mejor están esperando a que su vivienda se construya o que están esperando a tener una situación económica un poco más favorable para poder comprar una vivienda en propiedad. Listo, no, muy interesante. Y ahorita quiero hacerte esta pregunta y de ahí voy a hacer un link con Juan Carlos. Eh, Más que todo en el tema del retorno, digamos, de la inversión. Eh, digamos, los fondos institucionales, digamos, que están acostumbrados a tener unas rentas, unos cap rates, digamos, interesantes sobre el desarrollo de centros comerciales u oficinas, y cuando van a ver, por ejemplo, estructuraciones de proyectos de Build to Rent para multifamily, están esperando unos cap rates similares. Lo que hemos visto es, lo que hemos analizado, al menos en el mercado nosotros acá, y quisiera saber un poquito tu experiencia, es de alguna manera se tiene que maximizar o sea, esa rentabilidad únicamente, no solo únicamente con las rentas, sino con todos los servicios asociados en el edificio. Por ejemplo, estamos viendo que para poder levantar los cap rates, hemos visto posibilidades incluso, por ejemplo, de poner unas máquinas vending que tengan el edificio, que podamos tener lavanderías que puedan ser de pago, que puedan haber, no sé, un contrato unificado, por ejemplo, del Internet, y proveer de Internet a todos los apartamentos, porque sí que es verdad que al final, por los niveles de acabado posiblemente que tiene un edificio en renta, hace un poquito más difícil el tema de unos cap rates competitivos. Entonces, ¿cómo han lidiado ustedes eso con los fondos de inversión institucionales para poder decirle, venga, invierta en multifamily y no invierta en otro, o en el marco de la diversificación de sus inversiones, porque es una buena posibilidad invertir en un edificio para build to rent? Al final, los fondos normalmente suelen seguir una estrategia multiproducto y buscan diversificar sus inversiones. Lo que sí hemos visto, y esto es algo que se ha puesto de manifiesto en la pandemia que sufrimos durante los últimos 2 años, que aceleró toda la inversión en vivienda en alquiler, porque lo que se ha visto durante todos estos años es que es un producto muy, muy defensivo. La gente podrá renunciar a viajar y no era un hotel. La gente le podrán encerrar en casa y no era un centro comercial. Pero desde luego lo que la gente necesita en la medida que pueda pagárselo es un sitio donde poner la cabeza en la almohada todos los días. Y eso hemos visto que ha tenido un efecto, que se han comportado este producto muy, muy bien y ha sido extremadamente resiliente. Además, es un producto que está protegido contra la inflación porque al final, si tú analizas cuáles son los gastos operacionales sobre el total de los ingresos de un centro, vamos, de un multifamily, tienes un leakage muy bajito, con lo cual un punto porcentual de incremento en las rentas te cubre un montón de incrementos en gastos. Y al final lo que genera es un producto que tiene una rentabilidad razonable y que es muy defensivo. Adicionalmente, el negocio inmobiliario está todo inventado. Si tú, donde no ves un producto, tú lo diseñas, lo estabilizas, lo alquilas y haces donde unas rentas futuribles que nadie se creía las haces reales, pues al final tienes una posibilidad de venderlo con una compresión de yields que hace que el negocio en la salida pues multiplique con mucho la rentabilidad, la running yield que has tenido durante la gestión, ¿no? Esto muy interesante. Muchas gracias. Y luego yo creo que sería interesante ya aterrizarlo ya a la práctica, incluso de nosotros en Colombia. Y para eso también me gustaría conversar con Juan Carlos. Juan Carlos, tú, pues, digamos, ya has tenido la oportunidad precisamente de identificar esas oportunidades desde que se vuelve un lote, porque yo creo que parte fundamental para que estas rentabilidades puedan ser altas, digamos, o interesantes, no necesariamente alta, interesante para un fondo como parte de su estrategia de diversificación de activos, puede ser tener un cap rate interesante, pero yo creo que hay que ir un paso más del que el comprar
hecho, digamos, yo creo que hay que identificar esa oportunidad desde el suelo, llevar esa curva de riesgo implícita en el tema de desarrollo para luego tener un producto y poderlo arrendar. ¿Cómo ha sido tu experiencia identificando estas oportunidades y desde específicamente el tema del asset class del co-living? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido incursionar en este nueva visión de vivienda en Colombia? Bueno, pues hay diferentes etapas específicas para la misma pregunta. Estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando se desarrolla y desde el principio se conceptualiza, pues hay una tendencia más grande a tener retornos altos, pero es obvio, pero que hay más riesgos implícitos. Tiene riesgo normativo, tiene riesgo de construcción, riesgo de estabilización y posiblemente riesgos comerciales, entonces se mejoran. Pero para contestarte, yo creo que eso es más porque estamos mirando con los ojos tradicionales, ¿sí? Entonces, pues muchas veces los desarrolladores y los constructores están fijándose solo en unas tires y para las tires generalmente pues tienen que ver no solo un horizonte de salida, sino su participación. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? Y el primero que nosotros lo hicimos, lo desarrollamos desde cero, desde el lote, etcétera, y además pues era el primer co-living que íbamos a desarrollar, posiblemente de los primeros de Colombia de forma como más grande. Entonces, pues obviamente se tuvo que ser así, pero yo lo que creo es que realmente mi aprendizaje actual es que hay diferentes oportunidades, se puede participar, obviamente tiene retornos un poquito diferentes dependiendo de cuando yo entre, pero lo más importante es que el multifamily y el co-living sí tienen unos caps suficientemente llamativos. Pueden que en Excel, yo lo digo mucho, sean diferentes cuando alguien compara el de un centro comercial o el de una oficina. Pero lo que pasa es que se ven en momentos muy estáticos y las inversiones inmobiliarias muchas veces se tienen que ver en periodos largos de tiempo. Entonces mi teoría un poquito es que hay veces me dicen, no, el CAP es más bajito que el de una oficina y el de un y el de retail o logístico, pero lo que yo he encontrado es que a lo largo del tiempo empieza a ser mucho más estable. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo en algunos casos, tiene una ocupación en promedio muchísimo más alta, en promedio. Por ejemplo, tengo 97% de ocupación este año. ¿Pero qué quiere decir eso? No es que un momento uno está al 100 y después está al 0. Si en un coliving no es eficiente, pues de pronto baja al 90, de pronto baja al 85. En pandemia los colivings exitosos no bajaron del 85%. Mientras que, por ejemplo, no sé, retail de pronto estaba al 100 y de pronto llega y está 2 años al 0. Entonces, a lo que voy es que es mucho más estable, es menos cíclico también por temporadas, no como los hoteles que tienen temporadas, el coliving lo que hemos encontrado es que es más estable. Entonces, en términos de cap rate, puede que en algunos casos uno perciba un menor valor, pero lo que yo tengo mi teoría y nos está demostrando con nuestro caso real es que a largo plazo puede ser superior y es supremamente llamativo. Y si no es superior, no importa, es un poco de composición de portafolio si es alguien, un inversionista sofisticado. Pero si yo soy un inversionista no sofisticado y de pronto lo hacía en renta tradicional, pues yo tengo unos caps bajiticos, tengo unos caps en Bogotá y en Colombia del 2, del 3, del 4, mientras que cuando lo haces de una forma un poquito más, como le decía Natalia, profesional, pues tú puedes tener unos caps del doble o del triple. Entonces, ahí es otro elemento. Y sí creo que hay diferentes figuras en las que se pueden estar para tener el retorno de la inversión o múltiplos de la inversión. Y ese sí puede tener diferentes escenarios, pero también lo que hemos encontrado con un nuevo proyecto que estamos probando es que se puede salir a la venta y se puede generar un balance dependiendo del tipo de inversionista. Entonces, con eso quiero decir que un inversionista puede entrar en una etapa inicial, es el que asumen riesgos constructivos de estabilización y hay otros que quieren simplemente quedarse después con las rentas, pero eso permite diferentes jugadores y yo creo que cada vez más en Latinoamérica y particularmente en Colombia hay una tendencia a buscar alternativas y yo creo que Multifamily Colin de verdad es una posibilidad gigantesca que se nos está abriendo. Nosotros ya estamos haciendo los dos modelos y yo creo que sí hay apetito. Y pues básicamente a medida que se vaya probando más la tesis, que haya más jugadores, pues yo creo que va a haber más tracción y entonces yo soy muy positivo en ese sentido, en los dos elementos. Listo, interesante. Y digamos que, y cogiéndome a tus últimas palabras, digamos como en el que haya más protagonistas, ¿no? En este tipo de desarrollo. ¿Tú crees, o sea, según la visión que tú tienes, cómo crees que vaya a venir evolucionando el mercado residencial en esa tendencia? ¿Crees que definitivamente vamos a tener una explosión, digamos, como nos comentaba Antonio, digamos, de oportunidades de coliving? ¿O
¿Tú crees que el mercado en Colombia vaya a ir haciendo una transición más lenta? ¿Cómo ves ese posicionamiento de este tipo de activos en el mercado colombiano? Yo creo que va a haber una explosión y el único tema es que no sé exactamente cuándo. O sea, más bien, sí creo que va a ser un tema exponencial. La pregunta es cuándo va a empezar a ser exponencial para mí. Y la verdad yo creo que es porque todavía faltan que muchos jugadores entren, ¿no? Los constructores, los bancos, el dinero institucional, que el mismo retail o crowd de las personas empiecen a ver cómo funciona más. Entonces yo sí creo que va a pasar, tengo unas dudas. Pero la pregunta es que yo creo que todo está dado. No solo por ya lo que mencionaron, no quisiera repetir, pero pues hay temas demográficos que cada vez pues, nos indican más hacia ese modelo. La gente vive diferente y es algo que los inmobiliarios no hemos entendido también, pero está pasando, no solo en términos de la familia, de cuándo nos casamos, de qué necesitamos, sino que es que además las personas ya son mucho más conscientes de que tienen que vivir con calidad, pero eso no necesariamente está atado a un lugar específico en términos de geografía y eso genera muchas oportunidades. Pero más hay un déficit habitacional y no hablemos, sin ir más lejos de Bogotá, el déficit habitacional es gigantesco. Dos, pues las personas quieren acceso a vivienda de calidad y a vivir como quieren, que eso es algo que me parece que los políticos no entienden muy bien. Por ejemplo, cuando yo empiezo a reglamentar los tamaños de la vivienda, los lugares, entonces uno dice, pero no importa, el mercado está dando unos señales muy diferentes, pero las personas quieren vivir con calidad y bajo conveniencia. Cada vez hay más personas que quieren tener contratos de menos de un año. Obviamente estamos hablando que tiene unas complejidades, pero por ejemplo nosotros lo hemos manejado y nos funciona muy bien. Adicionalmente creo que va a haber una oportunidad enorme, enorme, enorme y sobre todo en las grandes ciudades que son muy caóticas, las latinoamericanas, y es que el fenómeno de reconversión yo creo que cada vez va a empezar a ser mucho más fuerte, y es porque tenemos asset class totalmente desactualizados que estuvieron conceptualizados para otro momento del mundo, y no es por COVID, sino por algo totalmente diferente. Entonces yo veo unas posibilidades de reconversión y eso tiene varias ventajas. Los inversionistas que tienen activos que no les rentan los pueden volver. Podemos empezar a desarrollar cosas muchísimo más rápidas y generar sinergias, pero adicionalmente lo que creo es que es totalmente escalable. Y yo lo que creo que esto es una solución real a las personas y se está, como un emprendedor, uno siempre se pregunta es qué problema voy a solucionar. Y el problema es que las personas no tienen los lugares específicos donde quieren vivir como quieren en este momento, que es totalmente diferente como muchos de nosotros fuimos educados o como crecimos. Entonces yo creo que sí hay una oportunidad gigantesca y eso es sin hablar de todas las datas que han dado, pero pues básicamente la renta yo creo que está para quedarse y financieramente, si ustedes me lo dicen, yo creo que es muchísimo más viable, hay a título personal vivir en renta y yo creo que ese es un modelo que cada vez va a coger una mayor tendencia en el planeta y pues obviamente sin entrar mucho ahí no quiero, pero pues viene un fenómeno que es una realidad y nómadas digitales y trabajadores remotos cada vez son más marcados, entonces yo creo que Latinoamérica tiene una oportunidad de oro en ese sentido. No, muy interesante. Y yo creo, de alguna manera, Natalia, que si alguien puede tener el termómetro de cómo se va moviendo este tipo de rentas, pues son ustedes, precisamente. Están 1.800 contratos en administración. Yo creo que sería interesante, tomando como base las palabras de Juan Carlos, y tal vez preguntarte a ti, ¿cómo has visto esta rotación? Si has visto como estos cambios en la conducta de los inquilinos de los apartamentos que ustedes administran, si han tenido temas de recomposición o personas que quizás quieran pasarse a otro tipo de inmuebles. Bueno, digamos que el mercado residencial ha tenido un cambio importante post pandemia y es que la pandemia lo que le enseñó al propietario fue que manejar un arriendo es difícil, o sea que manejar un arriendo tiene que tener un grado de conocimiento contractual, financiero, técnico para poder sobrellevar pues todo lo que conviene en el tema de un ciclo de un contrato de arrendamiento. Entonces, como el propietario ya se dio cuenta que no es tan fácil, que de pronto es mejor que un profesional le acompañe, empezaron también nuevamente a migrar sus negocios a las inmobiliarias
inmobiliarias que jugamos un papel importantísimo en pandemia frente a renegociaciones de cánones, frente a renegociaciones de muchos términos del contrato, y en ese orden de ideas, pues el multifamily se presenta como una solución perfecta para sobrellevar eso, ¿no? Entonces yo ya no compro una unidad privada dentro de una copropiedad donde tengo que buscar la inmobiliaria y tengo que igual hacer las tareas frente al tema de mantenimiento y demás, sino compro una participación dentro de una inversión que está gestionada por un profesional inmobiliario. Entonces, como ya el propietario tradicional empieza a darse cuenta que hay un mercado que está siendo demandado y que adicional a eso su inversión puede estar mucho más protegida si se hace a través de un vehículo de inversión que es gestionado por un experto profesional, pues el mercado residencial va a tender a dar un giro hacia eso, ¿no? Lo decía ya Juan Carlos hace un momento, empezamos a tener unas poblaciones con diferentes solicitudes y demandas inmobiliarias que prácticamente son en renta, un lugar donde yo tenga una sala de juntas para ir a tomar una reunión porque hago home office, un gimnasio donde me pueda ir a entrenar porque como hago home office no salgo, como tengo niños es más fácil estar en el mismo lugar y tener todo. Entonces el propietario tradicional empieza a ver que esa demanda se puede suplir a través de vehículos de inversión y quien está demandando o el usuario final o el arrendatario final empieza a ver que es mucho más fácil entenderse con un profesional inmobiliario que entenderse con el uno a uno. Entonces, cuando se unen estas dos puntas, lo que permite visualizar en el corto y largo plazo, perdón, en el mediano y largo plazo, es que el mercado residencial va a empezar a tomar estas tendencias. Y es que ya lo vemos, uno pasa por barrios populares tradicionalmente estratos 3, casas grandes, donde ya esas casas se están reconvirtiendo a edificios de 5 o 6 pisos conforme lo permita la norma, pero que ya empiezan a ser de un solo propietario y empiezan a percibir rentas mucho más altas que si rentaran su casa de 1 o 2 pisos y que empiezan a hacerlo a través de profesionales inmobiliarios con nosotros para mitigar una cantidad de riesgos contractuales que podrían tener allí. Con todos estos elementos nosotros vemos que el mercado residencial podría tener un buen auge, especialmente zonas céntricas, gracias al multifamily y por supuesto los profesionales inmobiliarios somos los llamados a, valga la redundancia, profesionalizar ese servicio para que pueda empezar a tener su expansión con mucho más ímpetu dentro del mercado colombiano. Listo, muchas gracias, Natalia. Yo quisiera hablar un poquito sobre la estructuración de los proyectos y los métodos de fondeo, y quisiera que Antonio y Juan Carlos me dieran su visión, yo creo que previo a la última pregunta que tenemos abajo, que con esa me la quiero guardar para hacérsela a cada uno, pero previo a eso, y en el marco pues, de los fondeos de este tipo de proyectos y las nuevas tecnologías, últimamente pues he estado estudiando y tratando de aprender más, porque siempre dice que solo los médicos son los que están estudiando cada rato. No, créeme, que todos los que estamos en negocios tenemos que ser como los médicos, estar todo el tiempo adelante tratando de ver oportunidades. Y me ha llamado mucho la atención el tema digamos, de la venta por tokenización vía blockchain, criptomonedas. Yo quisiera preguntarle a Antonio si ha tenido la oportunidad ya de fondear algún producto inmobiliario de Virturent con esta tecnología, y seguidamente cuando termine Antonio, pues, escuchar también un poquito si Juan Carlos lo ve como algo de corto plazo en Colombia. Pero Antonio, ¿ya has tenido la oportunidad de fondearlo, sí? No, todavía no hemos hecho, sabemos que se está buscando hacerlo en alguna operación que actualmente está en el mercado, pero todavía no me consta que en España se haya cerrado alguna operación. Lo que sí hemos visto es que las entidades financieras les costó conocer el producto, lo que comentaba antes Juan Carlos, que son los principales actores, tienen que participar en la financiación de este producto, pero cuando lo empezaron a identificar y lo vieron la cantidad de negocio inducido que puede generarles a ellos mismos, al final si estamos hablando de un bloque de 100 viviendas, lo que hay es 100 potenciales usuarios de esos servicios financieros en el banco que financia, ¿no? Y cuando lo entendieron ya empezaron a hablar de dos conceptos, ¿no? El build to rent, que es el negocio de alquiler, y el build to sell, que es la promoción inmobiliaria típica, ¿no? Estoy seguro que la tokenización será lo próximo, pero ya te digo, de momento ese Rubicon no lo hemos pasado. Listo. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves acá? Yo siento que ahorita está moviéndose mucho. Hace poco estuvo pues el foro del PropTech y hubo muchos proponentes con esta idea
¿Tú qué piensas? En Colombia, ¿cómo lo ves? Sí, no, yo estoy seguro que va a pasar por dos diferentes métodos y pues obviamente criptomonedas pues simplemente ahí funciona como un método de pago, entonces pues se me hace lo más normal y tranquilo hacerlo, no le veo ningún tema sofisticado. El tema de token pues obviamente tiene mucho sentido, lo que pasa es que creo que ahí Colombia tiene una gran ventaja muy grande en ese sentido y es que pues las fiducias es algo que funciona muy bien, que es un modelo que de una otra manera, obviamente hay unos casos negativos en que en algunos proyectos muy puntuales se habla mal de los derechos fiduciarios, pero casi todos los colombianos que hemos participado en un tema inmobiliario tenemos fiducia. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que cada vez más creo que hay muchas oportunidades de nutrir el sistema de diferente forma. ¿Cuál es el más atrasado? Pues el tema de banca y el tema de que la banca preste mucho más activo ahí, pero pues ese es un tema y una coyuntura muy clara en Colombia. Está por el otro lado el tema diferente y es un poquito más puntual de empezar a ver cómo se hace los fondos inmobiliarios y cada vez son más fuertes. Y por último, creo que el tema de generar el crowd va a ser el futuro también, mientras que generamos que los institucionales entren mucho más. Listo. Pues bueno, y yo creo que para terminar me gustaría tener la opinión de cada uno de los tres sobre su visión de futuro, sobre las ciudades verticales, cómo creen que se va a ir integrando pues estos edificios de multiusos en el cual vamos a poder incluir pues vivienda, oficina, retail, esparcimiento, todo. Y yo creo que me gustaría como, si quiere empezar con Natalia y que me contaras cómo crees, en pocas palabras, que nos depara esto para el futuro. Yo creo que para el futuro es un modelo que se va a presentar em, muy certeramente. Si hablamos específicamente de Bogotá, la gente ya está empezando a demandar espacios donde los traslados y los trayectos no sean tan robustos, donde no tengan que generar un medio de transporte, bien sea masivo o particular, oneroso, donde puedan movilizarse fácilmente para diferentes servicios de conveniencia. Esto está creciendo la demanda porque si vemos muchos sectores de Bogotá y de las ciudades capitales ya están teniendo diferentes centros comerciales de conveniencia y eso solo existe porque la gente lo está demandando. Ahora bien, si pensamos en proyectos donde tenemos tanto el comercio, el lugar de trabajo, el lugar de esparcimiento y demás, como estas ciudadelas verticales o ciudades verticales, pues se presenta como el resultado perfecto para lo que está demandando la gente, un lugar donde puedan vivir, puedan entretenerse y pueda generar su productividad de tal forma que permita una estabilidad y un gozo de su vida y de su tiempo libre mucho más eficiente. Ya lo vimos en algún momento que mucha gente ahora con la virtualidad y con Teams y todas estas herramientas están perfectamente haciendo mercado mientras atienden alguna junta de su oficina y demás. Y si se piensa que todos esos servicios estén en un mismo lugar donde no debo trasladarme mucho, pues por supuesto que es el futuro adecuado para poder centralizar diferentes espacios de la vida cotidiana de las personas y por supuesto el componente inmobiliario es el que prima allí a la hora de hacer estas ciudades verticales. Lo que yo diría para este tipo de proyectos y este tipo de procesos es que deben ser lo suficientemente reales y robustos y segmentados a públicos objetivos para que los servicios afincados dentro de ellos o dentro de su mix de servicios internos o su mix de componentes mobiliarios pues esté muy bien direccionado, ¿no? Es decir, poner no sé, un centro comercial de marcas lujosas o premium en un complejo donde sus habitantes son clase media o media alta, no sería lo adecuado, por lo que los constructores y los promotores de este tipo de proyectos deben hacer ejercicios de segmentación y ejercicios de estudio del mercado muy al detalle para poder hacer esos mixes comerciales que se necesitan para que el producto sea exitoso. Gracias, Natalia. Antonio, Los tienes el usos micrófono. sí, los usos mixtos
en un mismo edificio son una tendencia en Europa. En Alemania lo son sin duda, también lo son en Francia. En España está costando un poco más, pero ya se están viendo cómo empiezan a convivir de forma cada vez más recurrente. Y estoy de acuerdo con Natalia, al final lo que tienes que diseñar es un producto que tenga una combinación de usos que tengan sentido para la demanda del lugar y que permitan generar valor de forma recíproca entre ellos mismos, ¿no? Algunos casos en el pasado hemos visto que no ha sido así y eso ha supuesto un problema para los inversores. Listo, muchas gracias. Y finalmente, Juan Carlos, ¿qué piensas? No, indudablemente creo que es tendencia y ahí se maximizan mucho las ventajas de lo que todos hemos hablado. Por ejemplo, particularmente nosotros lanzamos un proyecto en junio y hemos logrado tener diferentes cosas interesantes. Fondeo de inversionistas sofisticados, compradores individuales de vivienda tradicional, inversionistas de co-living y de comercio, desde el ámbito de inversionista. Pero la ventaja, pues lo que soluciona es algo que les decía, y es que es un espacio que se permite perfecto para vivir, trabajar y disfrutar, live, work and play en el mismo lugar. No solo ataca las soluciones y los problemas como Natalia lo mencionaba de movilidad, sino además empieza a atacar algo muy importante y es que las personas empiezan a querer vivir en comunidad. Leí un artículo que los nómadas digitales, más del 50% de los nómadas digitales quieren pasarse a lugares donde haya comunidad porque eso les permite más fácil adaptarse a la nueva ciudad. En el Plura nosotros tenemos más de 25% extranjeros sin pautar por fuera de Colombia. Y solo para decirles que además tiene otra ventaja que algo lo mencionó muy claro Natalia y Antonio, y es que los servicios complementarios que yo puedo generar como unidad de negocio son grandísimos. En Plura actual nosotros tenemos entre 7.5 y 10% adicional de Net Operation Income de utilidad operativa solo por servicios complementarios. Y entonces en las ciudades verticales es mucho más fácil de generar esto. Entonces no solo es la renta, sino que me mejora los números sustancialmente todo esto. Entonces yo lo que creo es que sí, no solo es una tendencia, sino es una necesidad y la ventaja es que además puede tener diferentes tipos de inversionistas y generar muchísimo valor para la comunidad que vive ahí, bien sean los modelos diferentes, bien sean multifamily, bien sean un co-living, bien sean temas totalmente comerciales, pero la gran ventaja es que esa integración se presta muy bien y sobre todo en ciudades caóticas. Y pues Latinoamérica tiene ciudades grandes que cada vez son más grandes, que cada vez son más complicadas, con menos movilidad, que tienen valores y tienen unos intereses para las personas, pero como la oferta no lo tenía, yo creo que la ciudad vertical empieza a solucionar. Y como les digo, nosotros ya probamos con uno y ha sido totalmente exitoso. En 3 semanas pudimos colocar más del 80% del capital requerido en inversionistas y eso se hizo de forma online. Entonces yo creo que la tendencia sí es y simplemente lo que necesitamos es más casos para que haya más confianza y poder dar más masividad en diferentes segmentos de población, como usted lo decía. Listo. Pues nada, solo me queda agradecerles, Natalia, Antonio, Juan Carlos, una vez más. Reitero, muchas gracias por su tiempo, por su disposición de enseñarnos y poder aprender sobre esto, pues que para nosotros es algo nuevo, pero que seguramente se va a volver parte de nuestra cotidianidad. Entonces, muchas gracias también a quienes tuvieron la oportunidad de seguir este webinar. Seguiremos creando estos espacios para ustedes desde Colliers International. Es importante para nosotros pues tener que nuestros clientes y nuestros amigos conozcan del mercado y estén siempre informados. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, César. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, que estén bien.